En nuestra historia reciente se han realizado varias elecciones presidenciales, donde cada una, obviamente, tiene su contexto y algo que puede desprenderse de ellas hacia los años posteriores. Igual depende del largo con que miramos los hechos históricos. Con respecto a las elecciones presidenciales de 1993, una que por sus resultados puede ser bastante aburrida de apreciar. Por su contexto, depende. Si nos quedamos con lo más superficial, como ver el ocaso de la Concertación que partió en 1988, puede ser más insulso que mirar manchas en el techo del dormitorio. Pero si nos referimos a elementos como la aparición en la palestra política de temas que siguen discutiéndose hoy en día, cosa que incluso puede dar para otro video, podemos encontrar algo más llamativo para el interés de quien toca este episodio. Es algo que para descubrirlo hay que escarbar un poco en la tierra, no porque esté enterrado, sino porque no se aprecia a simple vista. ¿A qué me refiero? El tema que vamos a tocar se relaciona directamente con los votantes de las elecciones presidenciales de 1993. Voy a explicar con algunos números, pero para no marearlos tanto, dejaré que la pantalla hable más que yo en ese sentido. Si alguien cree que por estudiar historia no es válido usar números y cálculos, pues estás tan equivocado como quien cree que saltando el 10º piso volarás como cualquier paloma que veas en la calle. Para 1993 y hasta el año 2011 en realidad, la gente para votar debía ser mayor de 18 años, entre otros requisitos, y tenía que inscribirse para tener ese derecho. Una vez inscrito, era obligación ir a votar siempre, salvo excepciones bien específicas dadas por la ley. En las elecciones de 1993 había un poco más de 8 millones de inscritos para sufragar, de los cuales la mayoría eran mujeres. Y sí, en esta época también dentro de la población nacional la mujer era mayoritaria, aunque en proporción distinta a la que se expone aquí. La cantidad de regiones han variado desde entonces a la fecha. Hace 25 años solo habían 13 regiones. Una locura, ¿verdad? Pero la región metropolitana ha sido siempre la misma, y como concentra la mayor cantidad de población en el país, por Santiago, dejamos el dato aquí a la vista de qué proporción de los inscritos es de dicha región. Por datos del CERVEL, podemos ver la cantidad de no videntes, analfabetos y extranjeros dentro de los inscritos. Lo malo es que no sabemos si una misma persona puede estar o no en más de una categoría. ¿Hay algún no vidente y analfabeto a la vez? Y si fue así, ¿se consideró como no vidente o como alfabeto de forma separada? Así se calculaba la abstención hasta el 2011 y desde el 2011. La primera se utilizó para las elecciones de 1993 y genera el siguiente problema. ¿Y la gente que no se inscribe para votar? En ese entonces no se consideraba. De modo que el dato de la abstención no era el que correspondía. ¿Podríamos calcularlo? Sí. ¿Cómo sacamos eso a 25 años después de la elección? Quizás no vayamos a tener el número exacto, pero sí una estimación que no es lejana a la realidad. Para no cansarlos más de la cuenta, no les voy a decir todos los números involucrados en el cálculo, pero sí una posible forma de determinarlo. La cosa está en usar todo lo señalado en pantalla. Muy poquito, ¿eh? Con todo ese material, se concluye de que hacia 1993 hay casi 9 millones de personas con derecho a voto, inscritos o no. Desde ahí que podemos determinar que en esa elección pudo existir una abstención cercana al 17%, lo cual puede sonar a una realidad diametralmente opuesta si pensamos que en la última elección presidencial la abstención superó fácilmente el 50%. Pero ya en ese momento se detecta claramente el fenómeno que vemos hoy. Aquí podemos dar indicios sobre este punto. El CERVEL posee un apartado con la cantidad de votantes de distintos grupos etarios. Hay uno que va entre los 18 y 19 años. Si la población total de esa edad para entonces, gracias al censo de 1992, los datos del DEIS y el INE, se puede andar
o estimar, mejor dicho, entre los 480.000 y 500.000 personas aproximadamente. Por ende, la proporción de los inscritos en comparación al total de la gente de esa edad es la que vemos en pantalla. Cerca de la mitad, un poquitito más, un poquitito menos, pero por ahí anda, ¿ya? O dicho de otro modo, 1 de cada 2. Ello contrasta con lo que pasa con el grupo etario siguiente, que va entre los 20 y 24 años, donde una estimación de 1.200.000 personas aprox, solo 900.000 aprox también están inscritas para votar, siendo 3/4 del total de dicho grupo etario. Y el grupo que está entre los 25 y 29 años es el que más gente inscrita tiene. No tenemos los números aquí, pero es el mismo grupo etario que hasta la fecha tiene mayor cantidad de votantes posibles. A simple vista podemos afirmar que las generaciones, a medida que fue pasando el tiempo, dejaron de inscribirse notablemente para participar en las elecciones. Y este hecho ya lo acusa a la prensa de la época. Aquí tengo preparados un par de ejemplos que quería compartir con ustedes. El primero es del 16 de enero de 1993 del diario El Mercurio. Hay un apartado que se llama "Ha disminuido el interés político de los jóvenes". Se trata de un estudio que hace el Instituto Nacional de Juventud, donde encuesta a personas menores de 30 años. Este estudio señala que en marzo de 1990 el 55,2% de los jóvenes que se entrevista para esto tiene deseos de participar en la política, mientras que 2 años más tarde es solamente el 39,6%. Es notable la baja. Y eso se debe a que casi 2/3 de ellos creen que los políticos buscan satisfacer sus intereses personales. Y esto es 1993, y estamos hablando de esto. Suena algo muy contemporáneo, ¿no? Otro ejemplo es una noticia que salió el 8 de agosto del mismo año en el diario La Tercera. El titular es: "Alcaldes llaman a los jóvenes a inscribirse". En 2 comunas de Santiago, San Ramón y Lo Espejo, se detalla que entre los jóvenes de 18 y 19 años solamente se han inscrito el 16% de ellos en la comuna de San Ramón y solo el 10% en la comuna de Lo Espejo. 1 de cada 10 jóvenes en esa comuna está inscrito para votar. Y esto es agosto del 93, faltaba algo así como un mes para que se pudieran cerrar los registros electorales y el poder inscribirse en ellos. Siempre se cerraban 3 meses antes de la elección. También hay un artículo del 12 de noviembre del año 93 del diario La Nación con respecto a la franja electoral que se da por televisión. Hay una parte que dice: "En ese instante había un alto interés en el asunto político". Se refiere al año 1988, que fue el plebiscito, y el año 1989, que fue la primera elección presidencial. En ese momento hay un alto interés en el asunto político, dado que durante años hubo pocas posibilidades de participar. Hoy es diferente, el interés de la gente será mucho menos, por lo tanto, la influencia que pueda tener la franja será mínima. Nos está dando a entender de que el contexto político ha cambiado en torno a los años que menciona, por ende, como el interés político ha bajado, eso también puede haber repercutido en las futuras generaciones, en los jóvenes, que es lo que nos interesa ver aquí. Ahora un dato que voy a dar dentro de lo que fue esta pequeña investigación que realicé. Resulta que hay un artículo que es del 29 de julio, que es cuando el candidato Manfred Max Neff junta las 35.000 firmas para ser candidato a la presidencia. Ya, entonces algo que afirmaba desde su comando era que habían juntado muchas cédulas de identidad que empezaban con 10 u 11 millones y que era mucha gente joven. Lo interesante sería saber, encontrar personas que hoy día tengan RUT que empiecen con 10 y 11 millones, preguntarles cuántos años tienen y a ese número restarles 25 y saber más o menos qué edad tenían en 1993. Hay que señalar que antes de 1985 la gente que había nacido no le entregaban su RUT inmediatamente al nacer. Y esta situación era más fácil de darse a medida que vamos retrocediendo más en el tiempo.
Después de exponer todo el material que tengo disponible, puedo señalar el tema principal de este video: revelar que las elecciones presidenciales de 1993 comienza a generarse el fenómeno de abstención presente hoy, como parte de una realidad absolutamente ineludible. Los altos niveles abstencionistas que tenemos hoy no nacieron por casualidad. Se debe a varias generaciones desinteresadas de participar en los procesos electorales. Podemos discutir las razones de esto, ya que son múltiples y heterogéneas, pero si vamos a debatir sobre ello, empecemos clarificando cuándo parte, junto a los factores que la originan y se desarrollan con el tiempo. Una vez entendido este punto, se puede tratar: ¿vamos a dejar que siga o vamos a intentar revertirla? Claro que ello es una decisión que debe tomar la clase política. Para fines cercanos a la historia, nos sirve tener a la vista un posible síntoma o bien una característica inherente a este régimen político, dependiendo de cómo se mire, que solo una persona clara en desenvolvimiento de regímenes políticos en general pudo haber anticipado cuando este que nos impera actualmente recién estaba partiendo. Alguien que hoy por lo demás sería llamado un adelantado o un visionario para la época. A veces las cosas que pasan hoy son procesos que llevan por lo menos un par de décadas gestándose. La gente les suele poner atención cuando ya es algo que prácticamente debe asumirse como insoslayable. Y por ignorancia se suele creer que es algo inventado de la noche a la mañana, a veces con malicia. ¿Cuántos de los presentes oyeron por años y años, elección tras elección, que los jóvenes no van a votar? Hoy ya no son solo jóvenes, hay algunos ya un poquito más veteranos. Y si todo esto sigue en el mismo cauce, habrá un momento en que votar será un arte perdido. Con esto no intento advertir de ello como un problema grave como el calentamiento global o la mayor desigualdad de la riqueza, sino que no se sorprendan mañana si llegamos al día de que nadie vote y de también ir viendo qué hace la actual clase política ante ello. ¿Les interesa revertirlo? ¿Les interesa que siga? ¿En qué momento podría convertirse en una auténtica preocupación para ellos? Bueno, el tiempo lo dirá. Espero que les haya gustado este video, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.